Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el cuarto día ya de estos devocionales de Esperanza Viva. El día de hoy, ya miércoles, nos empezamos a acercar más a la muerte y resurrección de Jesús. Así que vamos a estar en un texto que nos habla de esos acontecimientos donde ya empieza a verse más cerca, donde empezamos a ver la preparación de Jesús, de cara a los eventos que iban a ocurrir y a su muerte y cómo lo va trayendo más a colación en medio de sus discípulos. Y ese texto está en Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 16. Y hay tres historias acá. Y esas tres historias, además de esa preparación, creo que nos tienen muchísimo que decir en cuanto a estos personajes y cómo muchos de ellos pusieron algo más por encima de Jesús. Y eso es lo que quisiera que fuéramos viendo conforme vamos leyéndolas. Vamos a leer cada una de estas tres por separado y vamos a ir viendo qué cosas nos aparecen por ahí. La primera, de nuevo, capítulo 26, versículo 1, dice así: Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Así que esta primera historia nos finaliza Mateo todos los acontecimientos del ministerio de Jesús. Por eso dice, una vez dichas todas estas cosas, reunió a sus discípulos y les dijo: en 2 días viene la Pascua, esta fiesta importantísima de recordatorio, como lo vimos en Éxodo, de cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Y entonces había muchísima gente. Y por otro lado, y nos dicen 2 días, ya va a ser la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Y por otro lado tenemos a los líderes religiosos políticos, podríamos decir, de la época, conspirando de matar a Jesús y de no hacerlo durante la fiesta, porque después de la Pascua seguía la fiesta de los panes sin levadura, es decir, había muchos días donde iba a haber muchísima gente y podría causar algún tipo de alboroto. Sin embargo, lo que me pone a pensar acá de este texto es el por qué Caifás y los ancianos y todo este grupo de personas pensaban en matar a Jesús. ¿Qué había hecho Jesús para que estas personas quisieran matarlo? Y pudiéramos pensar en que estas personas podrían pensar que era un blasfemo, porque estaba hablando en nombre de Dios y se autodenominaba Dios al usar términos como el Hijo del Hombre, que proviene de Daniel, de aquel que iba a ser exaltado por sobre todo y sentado a la diestra del Padre. Y por otro lado, podríamos pensar en todo el conflicto. Jesús, inclusive en capítulo 23 de Mateo, si no me equivoco, nos habla de estos corazones hipócritas, de gente que hacía todo para verse, para notarse, y no realmente porque sus intenciones, las intenciones de su corazón fueran las correctas. Entonces, es gente que ponía su verdad, su visión del mundo, su manera de entender las cosas, por encima de lo que Jesús pudiera decir. Y me pone a pensar en cuántas veces no he puesto yo lo que pienso, lo que yo creo que es la verdad, por encima de la verdad de Jesucristo, por encima de lo que Jesucristo me dice y lo que está en su palabra. Inclusive aquí llegamos a ver el punto en donde esta gente planea matarlo, pero que no sean las fiestas, y lo que se cumple es lo que dice Jesús, que Jesús dice: en 2 días será la Pascua y ahí va a morir. Hasta en este momento se cumple su palabra por encima de la palabra de ellos. Ayer Chris nos hablaba de este capítulo 14 de Juan, donde dice: Jesús es la vida, la verdad, el camino. O sea, Jesús es la verdad. La verdad de Jesucristo tiene que estar por encima de nuestra verdad, o tiene que ser nuestra verdad. Y su verdad la encontramos aquí en su palabra. Y me pone a pensar en esto, en
en cómo hago yo para buscar más de su palabra, para buscar más esa verdad y para que esta sea mi verdad y no la que yo creo que es. Y poder tener esa humildad de reconocer que la verdad está en Jesucristo. Y creo que eso es esa primera lección que encuentro yo en esta primera historia. Pero siguiendo con la segunda historia, aparece esta mujer en el capítulo 6 y dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra maravillosa, una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Así que para esta segunda historia, en Betania, un pueblo muy cercano a Jerusalén, donde están en esta casa de Simón y de pronto esta mujer pone este perfume encima de Jesús y la reacción de los discípulos es como: eso era carísimo, o sea, con esa plata mejor lo hubiéramos usado para ayudar a los pobres. Y la reacción de Jesús es interesante porque Jesús les dice: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me van a tener para siempre. Y no es que Jesús esté diciendo que no hay que ayudar a los pobres, porque una y otra vez en toda nuestra Biblia está repleta de versículos alrededor de la generosidad, de ayudar al prójimo. Inclusive unos 10 versículos atrás está este texto famoso de Mateo donde dice: cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo y me ayudaron, y cuando necesitaba algo de comer y de beber. O sea, no está hablando de eso. Lo que nos está hablando es de Jesús por encima de todo, de que lo más importante es Jesús. Y esa es la pregunta a hacernos acá. La pregunta que yo me hago es: ¿está Jesús por encima de cualquier otra cosa? Porque, me parece algo muy natural pensar en, esa plata hubiera servido para ayudar a un montón de gente. Me parece algo muy normal, algo que yo podría pensar. Sin embargo, Jesús estaba con ellos y pronto no iba a estar con ellos. Y me habla de ese número uno que tiene que tener Jesús en mi vida. Y me pone a pensar en qué cosas pudieran estar por encima de Jesús en algún momento en mi vida y no deben de estarlo. Y cómo Jesús siempre tiene que tener ese primer lugar. Y finaliza con esta historia famosa de Judas. Aparece el personaje de Judas por acá. Y dice en el versículo 14, dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Así que aparece este personaje famoso, famosísimo en Semana Santa. Siempre aparece Judas. Y más que pensar en Judas y en lo que hace y cómo lo entregó, es el tema de la traición de Judas a Jesús. Y podríamos, y siempre hablamos y pensamos como que Judas el malo, pero la realidad es que Jesús no fue a la cruz porque Judas lo haya vendido y por esas 30 monedas de plata. La realidad es que Jesús fue a la cruz por sus pecados y los míos. Y eso me hace pensar en esta traición y de cómo yo traiciono a Jesús, cómo yo le doy la espalda a Jesús, cuándo yo le doy la espalda a Jesús. Porque aquí me está hablando de dinero y puede ser que sí, el dinero me puede hacer llevar a darle la espalda a Jesús, llegar a creer que ahí está mi satisfacción, que ahí está mi esperanza, que ahí está mi seguridad, mi confianza, cuando no es así. Mi confianza tiene que estar en Jesús. Y por otro lado me hace pensar en ese pecado, en cómo mi pecado
lleva a Cristo a esto, a su muerte, a tener que haber muerto por mis pecados, por los de todos nosotros. Y creo que muchas veces esto hay que recordarlo una y otra vez para poder entender realmente el significado de este sacrificio. Porque creo que es tan grande, tan amplio, que tenemos que verlo, que refrescarlo, que tenerlo muy, muy en nuestras mentes presente. Ese sacrificio de la cruz de Jesús. Por usted y por mí, por nuestros pecados. Y que nos habla de lo que es Jesús. De cómo Jesús, de cómo ninguna otra cosa puede estar por encima de Jesús. Ni mi verdad, como estaba para Caifás y para todas estas personas, lo que ellos creían, lo que ellos entendían de la interpretación de la Torá, de todas estas cosas. Ni el perfume que podía ayudar a muchas personas, ni las 30 monedas de plata. Ninguna de esas cosas podía estar por encima de Jesús. Y esa es la reflexión que yo creo que tenemos que hacer en este día con estas historias. Es ¿qué podría en mi vida estar por encima de Jesús? Y reflexionar muchísimo en esto, ahora que nos vamos acercando a ese sacrificio hermoso de Jesús en la cruz. Y mejor aún, a su resurrección de entre los muertos. Que podamos reflexionar en estas cosas y que no pongamos nada por encima de Jesús. ¿Me acompañan a orar? Querido Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque por ese sacrificio hermoso que has hecho. Te pido que nos permitas, Señor, tenerte primero, entender que estás por encima de todo, de cualquier cosa, que primero tenemos que amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y que todas las demás cosas van a venir por añadidura, Señor. Ayúdanos a entender esto en nuestros corazones. Somos frágiles y a veces ponemos otras cosas primero que a ti, Señor. Ayúdanos a no hacerlo. Ayúdanos a interiorizar estas palabras, Señor, y a vivirlas y a que den fruto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.